Entonces, hasta ahora hemos hablado de la conexión que existe entre la Torre de Babel y lo que la Biblia llama la Gran Babilonia en el libro de Apocalipsis, la cual está destinada a ser, ¿qué cosa? Destruida. Lo dice claramente el libro de Apocalipsis que la Gran Babilonia, la madre de las rameras, será totalmente destruida. Hemos dicho también que así como el famoso dicho, todos los caminos conducen a Roma, todas las religiones de los hombres están conectadas al sistema babilónico. Eso también lo aclaramos. Todas las religiones del hombre de alguna manera están conectadas entre sí. La Biblia nos dice que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su fin es un camino de muerte. Vimos que la fabricación de esta torre era unir poderes e ideas para hacerse grande, pero sin el consentimiento de Dios. Vimos también que es llamada la madre de las rameras, porque sus hijas, tienen algo en común. Todas las hijas de la gran ramera tienen algo en común. Tienen diferencias, pero hay algo que las une. Y es que creen que un Dios embarazó a una mujer y que de esa unión nació un hijo Dios. Todas tienen en común esto. En otras palabras, a pesar de las diferencias que tienen entre sí, están conectadas al cordón umbilical de la madre. Usted no le diga a un evangélico que Dios no embarazó a María, porque desde ese momento le deja hablar. Usted no le diga a un mormón eso mismo, porque le deja de hablar. En fin, todas ellas tienen en común esa creencia. Y no solamente los católicos evangélicos, sino que aún todas las religiones orientales también tienen esa creencia en una madre que da a luz un hijo y que ese hijo es Dios. Así que todas ellas están conectadas. Por eso no solamente la ramera o la gran ramera es la Iglesia Católica. Fíjense que dice la madre de las rameras. Entonces nos damos cuenta que son varias las que continúan o que siguen el mismo sistema de ellas. Y no solamente son las iglesias evangélicas o cristianas o protestantes, sino aún las religiones orientales, las hindúes o las chinas. Y vimos también que en la cultura maya o la cultura precolombina también existía esta misma creencia. Dijimos que también esta unión se hace a través del mismo espíritu, y el espíritu que está actuando en ellas no es el espíritu del Mesías, es el espíritu del antimesías. Usted pensará que no es así, pero es ciertamente así. El espíritu que se levantará contra el Mesías, o que ya se había levantado contra el Mesías, es el espíritu que actúa en ellas. ¿Por qué razón? Porque el fin de la gran ramera es establecer un poder mundial. Y ese es el propósito del Mesías, ese es el trabajo del Mesías. Entonces ellos están haciendo lo que supuestamente el Mesías tiene que hacer. La palabra anticristo no solamente se puede interpretar como que está en contra de Cristo,
También se puede interpretar que está haciendo o está sustituyendo al Mesías. ¿Estamos claros con esto? La palabra anticristo no solamente quiere decir que está en contra, sino que está en lugar de Cristo. En lugar de Cristo. Y este sistema babilónico quiere colocarse en la posición del Mesías, quiere hacer el trabajo que debe de hacer el Mesías. Hoy terminaremos hablando de la verdadera esposa. Así como existe una ramera o existe una amante, vamos a decirlo así, existe también una verdadera esposa. Y para esto vamos a leer el libro de los Cantares, que dice: mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, lo repito, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Nosotros siempre habíamos dicho que esta paloma de él, que esta esposa verdadera, es la que lleva el nombre de él. Eso era lo que nosotros decíamos, eso era lo que nosotros creíamos. Hoy, a través de las Escrituras, vamos a comprobar quién es esta paloma de Dios, quién es la verdadera esposa. Ya hemos hablado de la falsa mujer o de la ramera, hemos hablado de la falsa iglesia, y hoy vamos a hablar de la verdadera esposa. Y esperemos que todos los que nos miran y nosotros los que estamos aquí estemos allí en esa esposa de Dios. Amén. Así que vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 al 6 para que nosotros podamos entender de qué mujer está hablando la Biblia y cuál es la mujer que representa a la esposa de Dios. Apocalipsis 12, 1 al 6 dice: entonces se vio en el cielo una gran señal, una mujer. Estaba vestida con el sol, tenía la luna debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada y gritaba por los dolores y el intenso sufrimiento de dar a luz. Y se vio en el cielo otra señal: apareció un dragón grande de color de fuego que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas habían 7 coronas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se quedó de pies delante de la mujer que iba a dar a luz, listo para devorar a su hijo en cuanto naciera. Ella dio a luz un hijo varón que pastoreará a todas las naciones con vara de hierro. Entonces el hijo fue arrebatado y llevado a Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le tenía preparado un lugar y donde sería alimentada por 1260 días. El libro de Apocalipsis vio una gran señal. Era una mujer, una iglesia, un cuerpo, un pueblo. Estaba vestida como el sol, lo que dice Cantares. Tenía la luna a sus pies. Su cabeza llevaba una corona de 12 estrellas. ¿Qué representan esas estrellas? ¿Se acuerdan el sueño de José? Que él miró la luna, el sol y 12 estrellas. Representan las 12 tribus de Israel. Esa mujer, ¿verdad?, estaba embarazada, gritaba por dolores e intenso sufrimiento para dar a luz. Y dice que ella dio
a luz un hijo, un varón que pastoreará a las naciones o todas las naciones con vara de hierro. No hay duda que está hablando del Mesías. Así que es Israel, esa mujer que tiene 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, que de esa nación nacería un varón, que ese varón va a pastorear no solamente, fíjese lo siguiente, no solamente la nación de Israel, sino que va a pastorear todas las naciones. Por eso es que cuando hablamos del Mesías tenemos que decir el Mesías de Israel y de las naciones. No solamente es el Mesías de Israel. En el gobierno milenial, Él no solamente gobernará sobre Israel, sino sobre todas las naciones. Así que ya nos damos cuenta de que la palabra nos está hablando del pueblo de Israel. Ya comenzamos a identificar quién es esa mujer, la que dio a luz un hijo. Todos sabemos lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana, que la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Así que es el pueblo de Israel quien dio a luz a este varón, y que ese varón va a regir o va a gobernar las naciones con vara de hierro. Establecerá el milenio y acabará con la corrupción. También dice que Él fue arrebatado para el cielo o para Dios y para su trono. La palabra de Dios nos enseña claramente que el Mesías fue llevado al cielo, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios, hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies para que Él venga a gobernar. En otras palabras, Dios le preparará todo el escenario al Mesías para que Él pueda venir a gobernar tal y cual como Dios quiere que gobierne. Aquí vemos claramente que fue Israel la que dio a luz, en este caso al Mesías, y que el Mesías, y que fue tomado de Israel para que gobernara en el trono de Dios o en la posición de Dios. En otras palabras, el Mesías, cuando venga, gobernará en el trono de Dios. Ese trono que estará en Israel, aunque se le llame el trono de David y aunque esté aquí en la tierra, es sencillamente el trono de Dios. Es la embajada de Dios en la tierra, lo pudiéramos decir. Por eso se dice que Él gobernará en el trono de Dios, porque es el trono que Dios colocó en la tierra, es la embajada de Dios en la tierra. Así que no es, en vista de esto, no es lo que la gente denomina como la iglesia, ya que esa iglesia, ya estudiamos, es considerada una hija de la gran ramera. Y esto es importante, probablemente esto duela muchísimo, pero solo la verdad nos hace libre. No es la iglesia la esposa de Dios, es Israel. Aunque dentro de las iglesias cristianas están parte de su pueblo, está parte de su esposa. Y es precisamente por eso que la palabra de Dios nos dice: sal de ella, pueblo mío. Sal de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe ¿de qué? De sus males. Para que no seas partícipe de sus males y para que puedas ser librada del juicio que viene sobre ella. Entonces, dejando claro esto,
dejando claro que la esposa es Israel y que no es la iglesia como tal, porque ya vimos en las enseñanzas anteriores que todas estas iglesias llamadas cristianas, protestantes, tienen en común algo con la gran ramera, y es que todas consideran que una mujer fue embarazada por Dios y de esa unión nace un hijo Dios. Quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué se le llama a una mujer madre? Porque da a luz un hijo. A veces las palabras nos están mandando un mensaje y nosotros no lo podemos captar. Ese mensaje de la gran ramera, la madre de las rameras, nos está mandando un mensaje de que todas ellas tienen en conexión, de que han dado a luz, o que una mujer dio a luz, o que hay la unión entre un Dios y una mujer, y de esa unión o de esa relación nace un hijo Dios. Esto lo vimos en la historia de ¿quién? De Semiramis, que ella dice que su esposo Nimrod, después de muerto, se convirtió en el sol, y que a través de los rayos del sol ella quedó embarazada, y por ende nace, o de esa unión, o de esa relación, nace Tamuz, que es el hijo de Dios y que toma la posición de Nimrod, vamos a decirlo de esa manera. Así que vemos claramente la conexión que existe entre la gran ramera y la Torre de Babel, porque explicamos que en la Torre de Babel se inició las religiones, o es la cuna de las religiones. También dijimos que Babel significa confusión, y es precisamente por eso que hay tanta confusión en el cristianismo, porque a pesar de casi 1700 años de cristianismo, no se ha podido poner de acuerdo en las doctrinas. Pues unos consideran que Dios son tres personas, otros consideran que es una persona nada más que se convierte, o que hace el rol, o que hace tres funciones distintas. Otros consideran que son dos dioses. En fin, no se ponen de acuerdo sencillamente porque hay, ¿qué cosa? Confusión. Porque ellas tienen su cuna en Babel, donde Dios confundió las lenguas, y a raíz de eso, ¿verdad?, existe una confusión en el sistema babilónico. Vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 2 de Oseas, del versículo 1 al 15, y vamos a ir mostrando por la Biblia una vez más que es Israel la esposa de Dios. Le voy a dar chance para que ustedes me sigan, y quiero mostrarles a través de este capítulo, o de estos versículos, cómo Dios está hablando de Israel como su esposa. Dice así: decir a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas, Ruami, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes,
que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de sus ojos, delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, su nueva luna y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi marido son salario que me ha dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba con sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Yahweh, dice el Eterno. Pero he aquí está la clave, pero he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Amén. Cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta que Dios, a pesar de la prostitución espiritual de Israel, a pesar de la prostitución espiritual de Israel, el Señor le está diciendo a los profetas, le está diciendo al profeta Oseas: ve y dile, ya no quiero que sea mi esposa, yo no quiero más ser su marido. ¿Por qué? Porque se han prostituido. Lo que yo les he dado a ellos, ellos van y se lo ofrecen a los Baales. Yo no sé si a usted le suena esto parecido. Las bendiciones que Dios nos daba a nosotros las ofrecíamos ¿a quién? A los ídolos. Usted dirá: hermanos, el pueblo de Israel tan testarudo, ¿cuántas veces no le llevábamos un pedacito de oro a la Virgen tal? ¿Cuántas veces le ofrecíamos dinero o promesas? ¿Y de dónde salía ese dinero? Te lo daba Dios. ¿Y se lo estabas ofreciendo a quién? A los Baales. Amén. Así que hay una similitud en esto. Pero cuando nosotros estudiamos esto, nos damos cuenta que a pesar de toda la prostitución espiritual de Israel, el Señor no la abandonó. ¿Qué dice la palabra? Yo le hablaré ¿a qué? A su corazón. ¿Y qué dice? ¿Me volveré con quién? Con mi primer marido. Me volveré a él. Lo que está sucediendo hoy con el regreso a las raíces hebreas de la fe es precisamente lo que está hablando aquí Oseas. Es precisamente lo que está hablando Oseas.
Dios nos llevó al desierto y comenzamos a sentir sed de la palabra. Y ahora Él está revelando su palabra para que nosotros entendamos que nosotros estábamos tras los Baales, adorando dioses ajenos. El cristianismo es la unión, o lo que se llama, o lo que se conoce como cristianismo actualmente, es la unión entre el judaísmo y el paganismo. La Iglesia Católica unió parte de las enseñanzas judías con el paganismo y formaron lo que hoy conocemos como cristianismo, catolicismo, cristianismo. A pesar de que las iglesias protestantes han tratado de salir de ellas, ya explicamos que todavía siguen conectadas por el mismo cordón umbilical. Que la única manera de que ellas puedan salir de la Gran Babilonia es romper con todo eso, como lo dijo el apóstol Pablo, porque si alguien está en el Mesías, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que la única manera de nosotros regresar a nuestro verdadero esposo es cortar toda conexión con los ídolos. Y todo lo que proviene de Roma está infectado con ídolos, hermanos. Así que por más que nosotros tratemos de decir que no somos católicos cuando somos cristianos y tenemos estas creencias que tienen ellos y hacemos los cultos el domingo y creemos que Jesús es Dios, de alguna forma u otra estamos en el mismo cordón umbilical. De allí precisamente es que Dios dice: sal de eso, pueblo mío, sal de allí, pueblo mío. Alabanzas al Señor. Eso es lo que está aconteciendo ahora. Estamos regresando a nuestro primer marido. Estamos regresando al verdadero Dios. Estamos entendiendo que el único Dios es el Dios de Israel. Nos cansamos de darle nuestro dinero a los Baales. Y ahora nuestra vida se las estamos dando totalmente al único que la merece, como lo demanda Él en las Escrituras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.